Soy Matías Culfas, licenciado en Economía de esta casa de estudios de la UBA, egresado en 1995. La decisión de estudiar Economía fue un proceso bastante largo. La verdad que en quinto año hice una serie de talleres de orientación vocacional. Tenía claro que quería estudiar una carrera social, una carrera que sobre todo me permitiera entender el funcionamiento de las sociedades, no solamente de la Argentina, me interesaba algo mucho más amplio, entender los problemas graves, las desigualdades, la pobreza, los problemas del subdesarrollo. Y bueno, la verdad que dudé bastante, meritué historia, sociología, economía, y finalmente me parece que un perfil justamente más centrado en las explicaciones, si querés, materialistas, ¿no? Las razones por las cuales las sociedades tienen estas divergencias o desigualdades, me inclinó más a estudiar economía. A la distancia no sé si fue la mejor decisión, pero bueno, sí, estoy muy contento con haber hecho la carrera en la facultad y por la profesión que tengo. El plan de estudios con el que estudié, si no me falla la memoria, era el plan G, que justamente fue reformado cuando estaba terminando la carrera. De hecho, sobre el final de mi carrera, en ese año 1995, que fue bastante movilizante en la universidad, por un lado porque se produjo la discusión por la Ley de Educación Superior, que impulsaba el gobierno de Carlos Menem, y por otro porque aquí mismo, en esta Facultad de Ciencias Económicas, hubo un proceso de debate respecto a la reforma del plan de estudios. Y la verdad que eso generó varios debates interesantes, asambleas, que eran muy participativas y con un debate de un contenido muy interesante, muy profundo. La verdad que tengo un recuerdo muy lindo. Pero antes de entrar en eso, quería responder la pregunta sobre los profesores. La verdad que me llevaría mucho tiempo. Pero bueno, la verdad que tengo varios recuerdos, eran ver 2 o 3 simplemente como para en las omisiones no dejar ningún herido, porque la verdad que fueron muchos y muy buenos, pero el primero que recuerdo por una cuestión casi cronológica fue Javier Lindenboim, porque en ese momento el plan implicaba un primer tronco compartido con todas las carreras. Empezaba con las matemáticas, las introducciones a la economía, y eso en general se cursaba con todas las carreras de la facultad. La primera materia que uno decía, esta es la materia de los economistas, era cuentas nacionales. Ahí sí, ahí es como que uno conocía el grupo con el cual iba a convivir, no todo el tiempo, porque éramos más que eso, ¿no? Pero bueno, ahí había una base de compañeros que los ibas a ver en toda la carrera. Y Javier fue el profesor de esa materia, y la verdad que fue un profesor que tengo un recuerdo hermoso. Tuve la oportunidad de decírselo varias veces. Él falleció hace unos años, pero lo conversé en una ocasión. Pues la verdad que hacía un curso muy interesante, muy didáctico, donde además de dar toda la cuestión metodológica y profunda de las cuentas nacionales y de la balanza de pagos, bueno, estimulaba mucho el debate, el intercambio, así que la verdad que sí, yo tengo un recuerdo muy lindo. Otro recuerdo que puedo mencionar, y me parece muy presente para este momento, es el curso que daba Andrés López de Sistemas Económicos Comparados, que es una materia, no sé si todavía existe, me parece que no existe más, o es optativo, no estoy muy seguro. La verdad que, tengamos en cuenta, esto fue año 1994, el muro de Berlín había caído 4 años antes nomás, con lo cual todavía se enseñaba economía con ese precepto, ¿no? Que había 2 sistemas económicos centrales, el comunismo y el capitalismo, y bueno, en ese contexto ya había caído el muro de Berlín, ya no había más comunismo, salvo alguna excepción totalmente marginal y de poca relevancia. Pero bueno, Andrés seguía dando un curso donde lo que básicamente focalizaba era una suerte de variedades de capitalismo, pero también estaba toda la discusión histórica sobre el comunismo en la Unión Soviética, las políticas económicas de Mao y las sucesivas, el socialismo europeo, y en particular el caso de Tito, Yugoslavia. Era apasionante, abría mucho la cabeza, y lo recuerdo porque digo hoy en día que hay mucha gente por ahí que
piensa que cualquier intervención del Estado es comunismo, digo, lo bien que vendría este tipo de análisis mucho más profundo. Así que bueno, lo menciono, insisto, creo que soy muy justo al no mencionar a muchos más, pero quería dar estos 2 ejemplos. Bueno, tuve varios, mis principales amigos, diría, durante la carrera. Puedo mencionar a Martín Vélez, que durante mucho tiempo fue director de la oficina de la CEPAL aquí en Buenos Aires, un gran investigador, economista, y Cecilia Todesca. Bueno, a los 2 los conocí en el curso de Javier Lindemann, por eso que decía que uno se empezaba a armar amigos recorridos y después por ahí hacía toda la carrera, buena parte de la carrera con ellos, ¿no? Cecilia Todesca, que después fue, aparte de amiga, compañera en el gobierno de Alberto Fernández, nos tocó también compartir algunas funciones ejecutivas. Así que recuerdo esos 2, pero hay muchos más, ¿no? Hacer referencia a esa asamblea en el año 95 que discutió todo el año prácticamente el plan de estudios y más profundamente la formación de los economistas. También estaba, obviamente, Axel Kicillof. Fue en esta facultad. Mi primera experiencia fue en el año 1997. El que me convocó fue Claudio Spiegel, un gran profe historiador, también fallecido. Era un tipo excelente, brillante historiador. Porque yo me acuerdo que había ganado una beca de investigación tiempito antes y él había sido una suerte de tutor, director, no me acuerdo bien exactamente la función que tenía, pero era alguien con la que conversaba muchísimo. Y tiempo después me convocó para dar algunas clases, no muchas, para empezar a dar clases en lo que era en ese momento una historia económica y social argentina, si no me equivoco. Así que bueno, fue muy lindo, sobre todo recuerdo unas clases sobre fines del siglo XIX. Y tiempo después, ya sería el año 2004, 2005, desde la dirección de la carrera me convocaron porque empezaban a ver que había en la materia de estructura económica argentina mucha demanda, que hacían falta abrir otros cursos, y me preguntaron si estaba dispuesto a darlo. Y obviamente dije que sí, que me gustaba, me interesaba muchísimo esa materia, así que bueno, empecé a darla, creo que en el año 2005, te invito después a ver el concurso, lo gané y todavía sigo. En el año pasado cumplimos 20 años dando esa materia, parece mentira, pero ya son 20 años. Ahora la materia se llama Estructura Económica y Social Argentina, la estoy dando con una colega de esa época también. Hay tanta gente, me acuerdo de nombrar, Roxana Mauricio. Roxana Mauricio, nos recibimos el mismo día, es más, hicimos el festejo de graduación juntos con ella, con Cecilia Todesca, Joaquín Alperovich, bueno, un montón de gente de esa época, y bueno, ahora tengo el gusto, el honor de dar esa materia junto a Roxana Mauricio, que se ha especializado en mercado de trabajo, temas sociales y realmente como una muy buena investigadora. Sí, fue una experiencia hermosa. En realidad yo quería trabajar el tema globalización porque veía que se hablaba mucho, era el tema de los 90, y quería darle un poco de anclaje empírico. Dije, bueno, aparte me acabo de recibir, no me voy a escribir teoría, no tengo cómo, lo que tengo que hacer es meterme con los datos. Y la verdad que armé algo que a la distancia fue bastante ambicioso y salió bastante bien, que fue armar una base de empresas transnacionales con sus datos, realmente características de ventas, rentabilidad, empleo, inversión extranjera, sobre todo en América del Sur. Y la verdad que salió muy bien el trabajo, presenté el informe y se dio una situación un poco paradójica, que es que, bueno, la renovación de la beca no la pude obtener porque exigía estar avanzando en una maestría. Y yo la verdad es que en ese momento es como que no tuve tiempo de hacerlo, y aparte decía, bueno, si hago la maestría no voy a poder investigar. Entonces finalmente cuando terminó la beca no se pudo renovar. Y como una situación medio mágica, una fundación, la Fundación Octubre, un día publica un aviso que iba a dar un premio a investigaciones recientes. Yo tenía la investigación terminada y dije, bueno, esto se va a archivar. La beca no sigue, tendría que ver cómo publicarlo. Tampoco veo mucha perspectiva ahí. Y envié esa investigación al informe final, un poquito tuneado para hacerlo como
para un premio de investigación, y lo gané el primer premio de investigación, con lo cual se dio esta cosa medio paradójica, que bueno, no pude seguir con la beca, pero había sido premiado por esa investigación, y se publicó como un librito, que es el primer libro que publiqué, que obviamente tuvo una circulación relativamente baja, no creo que esté disponible más que en alguna biblioteca, que se llamaba Globalización y Expansión de Empresas Transnacionales, y hablaba, bueno, de los desafíos y de los problemas que esto también implicaba, ¿no? Que bueno, creo que fue una linda experiencia, una primera experiencia. Sí, básicamente un proceso con algunas complejidades, sobre todo me acuerdo, yo entré al Carlos Pellegrini en el año 1985, y viene ahí el momento en que inicia el ciclo básico común. Ustedes recuerdan, el Pellegrini de Buenos Aires tenían como particularidad que hacía sexto año y entrabas directo a la universidad, estaba siempre el fantasma del examen de ingreso, la discusión del ingreso irrestricto, y bueno, me acuerdo que se discutía eso, bueno, tiene que ser restricto, ¿no? O tiene que ser sin cupo, pero con examen de ingreso, el que lo prueba entra, bueno, todas esas discusiones que todavía cada tanto vuelven, no están saldadas del todo, pero sí me acuerdo que el gran problema que hubo en el Pellegrini es que había gente que había terminado sexto año y les decían, el año que viene hagan el ciclo básico. Y hubo algunas protestas hasta un poquito subidas, un poco violentas, porque, bueno, había mucha gente enojada. Ese es el recuerdo que tengo fundamentalmente. Después, bueno, no recuerdo bien cómo se resolvió ese tema. Después sí me acuerdo que en el año 89, que estábamos en quinto año, organizamos toda una movida para que reaparezca el sexto año. Hicimos una marcha al rectorado, tengo esos recuerdos así, hace muchos años, para pedir por lo menos que hubiera la opción de que hubiera un sexto año optativo y que los estudiantes del Pellegrini y Buenos Aires pudieran elegir hacer el ciclo básico o hacer sexto. Y finalmente, bueno, me acuerdo que las autoridades accedieron, se inició sexto año, en el año 1990, pero bueno, la verdad que mi decisión fue hacer el ciclo básico, como que a pesar de haber sido parte de esa movilización, tenía ganas como, bueno, de abrirme un poco más, ¿no? La verdad que la experiencia del ciclo básico, ir a la universitaria, lo hice rápido, la verdad que yo había hecho UBA 21, hice el primer cuatrimestre del 90, las materias que faltaban, y ya arranqué el segundo cuatrimestre aquí en Económicas de la UBA. Pero me parecía lindo, bueno, ya empezar a también salir del secundario, de la vida adulta, conocer un montón de gente de diferentes lugares, así que tengo ese recuerdo. Sí, pero no partidaria. A mí lo que me pasó, cuento el recorrido. En el año 89 yo milité la campaña Menem presidente, la famosa campaña, la revolución productiva, el salariazo, esas eran las consignas. De hecho estaba casi solo en el Pellegrini, ¿no? La mayoría de la gente, me acuerdo que hubo un simulacro de votación, se hacía, ¿no? No votábamos a esa edad, el voto de los 16 llegó mucho tiempo después, y me acuerdo que hubo un simulacro y Menem me salió tercero en la elección. Había salido primero Angelós, el segundo era Álvaro Alzogaray, muy, muy atrás Menem. Y bueno, y después pasó lo que todos conocemos, ¿no? A las pocas semanas de la elección triunfante, bueno, Menem hizo un viraje y de hecho lo convocó Alzogaray, convocó a Angelós, digamos, menos al planteo que había hecho políticamente, menos a eso, todo lo demás se estaba sumando a su gobierno, y ahí me generó un desencanto muy fuerte. A mí, digamos, todo el viraje, no solamente de Menem, ¿no? Todo ese clima de época, bueno, del ascenso del neoliberalismo, me generó mucha frustración, sobre todo por la idea del pensamiento único, ¿no? Creo que se va instalando, como que se empezó a anular el debate. Si vos decís algo que un poco interfiere en esta idea actual, sos un nostálgico, te quedaste en el pasado, te quedaste en el 45, una frase que se usaba en esa época. Y bueno, la verdad que en ese marco mi decisión inicial, que a la distancia por ahí fue buena, fue que creo que me sirvió mucho, fue decir, bueno, no voy a militar partidariamente, me voy a dedicar a estudiar, voy a meterle mucha fuerza al estudio, a concentrarme en la carrera de economía,
Y después sí, de a poco me fui enganchando en una militancia, pero no partidaria, sino más gremial o más de estudiantes interesados en la cuestión de la economía, de cómo se enseña la economía, de cómo estudiarla, de discutir un poco esta idea del pensamiento único que estaba tan marcada en la década del 90. Entonces hay dos experiencias que rescato. Uno la mencioné ya, que es la Asamblea del 95, que bueno, la verdad que había un grupo que nos veníamos juntando antes, ¿no? Es decir, mencioné a Martina Vélez, Cecilia Todesca, hay varias personas más, Valeria Esquivel, bueno, tendría que hacer memoria, pero había un grupo que éramos 10, 12, que nos llevábamos muy bien, que teníamos afinidad conceptual y que hacíamos cosas, ¿no? Medio inorgánicas, sin mucho rumbo. Cuando se arma esta asamblea, que básicamente es una reacción al nuevo plan de estudios y que lo sentíamos como inconsulto, ¿no? Que queríamos que hubiera un debate. Bueno, la verdad que me parece que lo que ocurrió desbordó todas las previsiones, ¿no? Pues la primera asamblea, que me acuerdo fue un 8 de abril del 95, me acuerdo, por mi cumpleaños. No porque tenía tanta memoria. Me acuerdo que había más de 100 personas, que para la carrera de economía no es poco. Pasó aparte un episodio muy particular, que es que al rato de comenzada la asamblea, ingresó Mario Firmenich, que era estudiante de la facultad. Después del indulto había entrado a estudiar acá, de hecho varios lo tuvimos como compañero de cursos, y bueno, y una compañera, no voy a decir el nombre porque mejor que lo cuente ella, después les digo si la quiere entrevistar, que bueno, contó una historia personal muy cargada, pidió que se vaya, dijo, no queremos que esté acá. Y bueno, y él dijo, bueno, ¿por qué? Dice, no, bueno, es otra historia, no queremos estar cargando con esa mochila. Fue un momento muy, muy particular y terminó con una votación. Dijeron, bueno, que se vote. Y la mayoría votó como que no esté, que no se quería mezclar, digamos, temas con la discusión de ese momento, ¿no? Digo, ese fue el debate de ese momento, hoy lo veo con otros ojos, pero la verdad que fue un momento muy fuerte porque además generó como una situación de compañerismo, ¿no? De camaradería, que bueno, fortaleció mucho la discusión. Y la discusión, bueno, pasó al perfil de los economistas, de los graduados, qué se busca, qué escuelas se enseñan y cuáles no, cómo modificar los programas de estudio con otros criterios, y se trazó un trabajo en comisiones que, vuelvo a decir, fue súper enriquecedor. No sé cuánto de eso se plasmó en el plan de estudio, no, probablemente nada o muy poco, pero yo creo que fue una experiencia muy, muy enriquecedora para los que participamos de ella y para la comunidad en su conjunto, ¿no? Me parece que le dio un salto de calidad al debate dentro de la facultad. No, como te decía, nunca tuve militancia partidaria, nunca me sumé a ninguna agrupación, ni a Franja, ni a TNT, a ninguna de las que eran las agrupaciones de ese momento. Para ser bien claro, porque aparte es algo que me pasó históricamente y me sigue pasando, yo nunca me metí en la política partidaria de la facultad, y sigo sin hacerlo y probablemente no lo haga nunca, ¿no? La facultad la veo como un espacio, ojo, no estoy criticando, no estoy diciendo que esté mal, está perfecto, la gente que lo hace. Siempre me interesó la militancia político-partidaria afuera, ¿no? A nivel nacional o a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, pero la facultad siempre lo vi como un espacio, sobre todo para esto, para el debate intelectual, para dar clases, que me encanta, para la investigación, que también es algo que me gusta muchísimo. Pero bueno, es un tema, insisto, ¿no? de interés personal, no de que lo vea mal. No, la economía como ciencia no es que ha presentado grandes cambios desde que recibí. Obviamente estamos viviendo en un mundo donde cada vez hay más investigadores, investigaciones, es decir, se ha profundizado en un montón de temas, pero yo no diría que ha habido cambios muy sustantivos, ¿no? en la ciencia económica. Hay modas, por supuesto, ¿no? De repente, voy a hablar algo de mi campo. Hoy se habla mucho de política industrial, hace 10 años se hablaba poco y nada, hace 20 era mala palabra.
hace 30 se acuñó la frase, creo que en México, de la mejor política industrial es no tener política industrial. Pero bueno, por eso digo, son modas que se van alterando, que tienen que ver más con visiones de la política que se alimentan y retroalimentan a nuestra disciplina. Pero yo diría que en términos generales no hay grandes cambios. Obviamente hay más avances en términos cuantitativos, todo lo que tiene que ver con la econometría, con diferentes estudios de ese tipo, han progresado muchísimo, y más aún hoy con la inteligencia artificial, ¿no? que hace que sea mucho más accesible y manejable, lo tengo que tener con los datos. Es una ciencia, me parece, cada vez más empírica, en el sentido que es mucho más accesible la información, ¿no? Cuando yo estudiaba, no era tan fácil acceder a bases de datos consolidadas, comparables, ni hablar cuando estudiaban muchos de los popes de la profesión, ¿no? Uno empieza a mirar, a leer algunas teorías importantes y cuando ves cómo las validaron empíricamente, y con 10 datos de un país, porque era lo que tenían, no porque fueran vagos o poco serios, sino porque, bueno, a veces trabajaban con lo que tenían a mano. Bueno, hoy la verdad que el desafío es en un mundo que tiene mucho más procesamiento de datos, mucho más acceso a información, cómo procesarlo mejor y cómo tener mejores teorías al respecto. En ese sentido, esos son algunos cambios, pero vuelvo a decir, no creo que sean cambios sustantivos respecto. Yo creo que el perfil de economista de hoy es parecido al de hace 30 años, fue cuando me recibí. Tiene sus cosas buenas. Los economistas de la UBA les va bien, y digo, les va bien acá y les va bien afuera. No conozco a nadie prácticamente que haya hecho una carrera de economía en la UBA y que haya dicho, no, me fue mal, no consigo trabajo. En general, tienen un abanico de oportunidades muy importantes, y también uno podría decir, bueno, pero acá y afuera también. La verdad que tengo un montón de amigos, conocidos, que se han ido por diferentes motivos a estudiar o a trabajar al exterior y les ha ido bien también. Así que en ese sentido no veo problema. ¿Cuál es el punto que siempre me hizo un poquito de ruido, o por lo menos de manera más reciente a veces lo discuto, me parece que a veces hay un perfil de economista muy, muy en la lógica de consultor, del analista de la realidad, por ahí que se pone en un lugar un poquito alejado de donde se cocinan, toman decisiones y se genera el funcionamiento económico. Me refiero tanto a público como privado, instituciones intermedias. Y en ocasiones hay como una mirada, bueno, esto debería ser así, si anda mal es por culpa de otros factores, ¿no? Y me parece que falta eso, a veces embarrarse un poquito más, no quedarse en el lugar de yo te digo lo que hace mal fulano o mengano, sino por entender más ampliamente cuáles son las restricciones, los problemas de economía política, como se les llama actualmente, ¿no? Economía política era el nombre de nuestra disciplina hace unos cuantos años, después se quedó como economía, y economía política se lo llama hoy a lo que es el análisis más de interés, ¿no? Se dice la economía política de, no sé, la política industrial es, bueno, cómo se posicionan los diferentes actores, los industriales, los sindicatos, los importadores, bueno, qué intereses manejan y cómo interactúan entre sí. Creo que toda esta parte, y también obviamente en el sector privado, y cómo cómo una empresa privada toma una decisión importante de inversión y cómo la ejecuta, todo esto me parece que en la carrera está en un segundo plano, históricamente, ¿no? Eso es una reflexión mía después de muchos años de profesión, de haber estado en la gestión pública, de haber interactuado mucho en el sector privado. Si tuviera que hacer un comentario respecto al perfil de graduado, este es un tema a mejorar en la carrera, pero vuelvo a decir, es un tema a mejorar, no es un tema que sea un impedimento para nada, ¿no? Porque también, seamos claros en esto, siempre se dice, no, ¿qué forma la universidad? ¿Qué tipo de materias, profesión y perfiles? Y la universidad es justamente eso, ¿no? Es universidad, te tiene que abrir la cabeza, más allá, ¿no? La universidad no sabe qué va a pasar los próximos 10 años, cuál va a ser
el perfil de tal tipo de profesión o el requerimiento técnico del mercado laboral. No lo sabe porque no lo sabe nadie, no lo sabe ni Mandrake. Hace 5 o 6 años, para irnos muy lejos, teníamos toda la premisa de que estudiar programación era un futuro asegurado, que tenías trabajo. Entonces, decíamos a los jóvenes, estudien programación porque ahí es el presente y el futuro. Hoy sobra la demanda de programadores. Y muy poquito después, con el auge de la inteligencia artificial, de la IA, bueno, eso está en cuestionamiento. Entonces, muchas tareas que supuestamente eran trabajo asegurado y reemplazables, ya no lo están. Entonces, ¿qué espera uno de la universidad? Que te explique lo que va a pasar en 10 años, que a lo mejor no hay manera de saberlo, o más bien que te dé una formación sólida, básica, que te pueda abrir la cabeza, que te dé herramientas para justamente poder adaptarte y poder generar nuevos conocimientos y nuevas prácticas profesionales para lo que viene en el mercado laboral o en la investigación, en la gestión pública. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Creo que hacía el comentario antes de qué cosas por ahí revisaría de lo que se enseña en la facultad, pero bajo la premisa de que creo que la formación es buena, es lo suficientemente amplia en las herramientas que necesitas para enfrentarte a un mundo que por definición es cambiante. Para ser bien franco, respecto a si a los jóvenes graduados les interesa más o menos la gestión pública, es algo que no tengo demasiada información. Yo el año pasado, que empecé a dar historia de la economía argentina y aparte es una materia de segundo año, con lo cual me iba a enfrentar a jóvenes de 19, que era todo un desafío. Estoy acostumbrado porque en mi casa tengo una de 21 y una de 18. Pero bueno, una cosa es lidiar con esas edades en casa y otra es, bueno, los estudiantes. Ya soy estudiantes de economía, en la materia esta son todos estudiantes de economía. Así que hice una pequeña encuesta que por suerte la respondieron casi todos, como para entender qué están pensando, qué están viendo. Ahí lo que vi es muchos perfiles volcados a finanzas, mucho interés por las finanzas, que es algo que no estaba tan marcado cuando yo estudiaba. Menos por la gestión pública, sí interés en la cuestión de política económica, políticas sectoriales, pero no como foco. Pero es una heterogeneidad muy grande, ¿no? También pienso, muchos chicos de 19 años, está arrancando la carrera, no sé cuánto conoce cómo se ve trabajando en el futuro. Para ser bien franco, yo cuando tenía 19 años no tenía ni idea de qué me esperaba el futuro. Sabía que estaba haciendo algo interesante, que me gustaba y que tenía salida laboral, pero no tenía ni idea hacia dónde iba a ir. Jamás me imaginé que iba a ir a la función pública, por ejemplo. Nunca en mi cabeza estaba la idea de que podía ser funcionario público, para dar un ejemplo. Entonces, la verdad que yo creo que si hay un tema que también en el mercado laboral se va como modificando en el tiempo, ¿no? Entonces, también hay un bombardeo muy fuerte en las redes, que a veces lo sigo por interés, que esta cosa del trading y que puedes hacer mucho dinero tradeando. Me parece que si el objetivo es estudiar economía para tradear, no creo que sea el camino más adecuado, ¿no? Pero, vuelvo a decir, creo que si tengo que comparar cómo evoluciona en el tiempo, yo le daría por lo menos de 2, 3 hitos relevantes, ¿no? Para mí un hito importante fue la crisis de 2001-2002. Yo les decía, empecé a dar clase en la facultad en 2004, 2005, pero ya antes me había incorporado, me acuerdo que Hernán Solz, otro compañero de aquellos tiempos, estaba dando un curso de economía internacional y me invitaba a unos talleres los sábados a hablar sobre temas del sector externo que yo trabajaba en ese momento, sobre inversión extranjera directa. Así que, y ahí lo que vi en ese periodo, ¿no? 2002 hasta, diría, toda esa década, bueno, un renovado interés en los estudiantes de economía por la crisis, ¿no? Por este lío que se había armado tremendo, la crisis de la convertibilidad, y bueno, y la recuperación tan fuerte de la economía que sea después de
2002, 2005, todo ese momento de mucho crecimiento acelerado. Entonces ahí creo que había mucho interés de los estudiantes y sobre todo interés en esto, en política económica, en mejores caminos para recuperar el sendero económico. Ahí también reaparecen muchos grupos de estudio, ¿no? De estudiar la teoría, la economía argentina, los pensadores de la Argentina. También me parece que la crisis de 2001-2002, entre otras cosas, pone en crisis el pensamiento único. Entonces la facultad vuelve a discutir con mucha más amplitud. Nunca la había perdido. Los que dicen que esta facultad es pensamiento único, para mí están confundidos. No es cierto. Sí es real que en la sociedad estábamos instalados el pensamiento único, no aquí, desde mi punto de vista, donde siempre hubo un amplio abanico de visiones de la economía y de la profesión en sí mismo. Pero decía, sí hubo mucha discusión en ese periodo post-crisis 2001-2002 respecto al funcionamiento de la economía argentina, respecto a nueva política económica y al pensamiento histórico de mucha gente por ahí que está más en un segundo plano, ¿no? Es un tiempo de Aldo Ferrer, un profe histórico de esta facultad, bueno, vuelve a ser una persona de mucha consulta. No es que no lo era antes, digo, yo cursé con Aldo Ferrer, recuerdo haber venido a alguna conferencia de él en la década del 90, aquí en esta facultad, en un momento donde no era una persona valorada a nivel de la opinión pública, ¿no? Más bien era visto como alguien del pasado, en esta cosa maniquea, ¿no? A veces de menospreciar las ideas y el pensamiento por moda, ¿no? Bueno, en ese momento la moda era que lo de Aldo Ferrer no servía, como tantos otros, ¿no? Y bueno, creo que buena parte de esos debates reaparecen en los 2000 y ahí los estudiantes tenían más esta mirada, yendo a tu pregunta, respondiendo a la pregunta, una mirada más de gestión pública, política económica y teoría económica. En los últimos tiempos, insisto, no lo veo más volcado al tema finanzas, pero quiero ser claro, ¿no? En los cursos que doy, el interés por los temas existe, ¿no? No solamente por los temas financieros, por todos los temas que se tratan en general, despiertan interés. Qué gran pregunta. Yo vuelvo al punto que decía antes. La universidad, por definición, no está para ofrecer un plan de estudios adecuado a la coyuntura del mes pasado. Para eso hay tecnicaturas, diplomaturas, cosas que se adaptan, si querés, a modas o a temas del presente. La universidad, insisto, está para realmente abrirte la cabeza, darte herramientas, ¿no? Cuando te la pasás horas y horas estudiando análisis matemático, estadístico, lo que estás haciendo no es aplicar esto, a ver, ¿cómo lo aplico la semana que viene? Probablemente no lo apliques, no apliques nunca eso. Estás abriendo la cabeza, aprendiendo a razonar, ampliando el espectro del pensamiento. Y así digo con un montón de cosas. Estudiás teorías económicas, un montón de modelos. Esta idea de la universidad tiene que enseñarte cosas que vos apliques. Como si fuese, no sé, un curso de cocina. Tenés que aprender a manejar el cuchillo y a cortar la cebolla de esta manera, porque va a ser clave para hacer la tortilla de papa. No funciona así. En la ciencia, en las carreras como economía, desde mi punto de vista. Dicho esto, obviamente, hay un montón de cosas para actualizar. De hecho, hay planes de estudio, hubo una reforma hace poquito, y me parece que estuvo bien planteada la reforma. De otras cosas, porque algo que cambió, y yo en eso fui una generación bisagra, es que hasta hace 40 años, bueno, la carrera universitaria era el grado, y con eso te desempeñabas toda la vida. Los que hacían carrera académica iban al doctorado, que era casi como la culminación de la carrera. Cuando yo me recibí, empezaban las maestrías, recién ahí empezaban las maestrías. Y hoy tenés, en general, carreras de grado, maestrías especializadas, algunas profesionalizantes y otras más de investigación, pero en general con esos perfiles. Y después el doctorado, que hoy en día no es el fin de tu carrera académica, sino que es tal vez el comienzo de la carrera académica. Hoy tenés un montón de doctores que tienen 28,
30 años, y que están arrancando su carrera académica de investigación. Entonces, al punto que voy es que necesitas carreras de grado por ahí más cortas, más focalizados en los grandes conceptos, porque en general después la tendencia es que vas a ir un posgrado que te va a especializar en algo que te interese. Y si tu vida va a ser académica, irías a un doctorado. Entonces, respecto a esto, si la universidad, la UBA, tiene que ser ofertista, yo creo que sí, que no tiene que estar viendo como si fuesen las redes sociales, a ver cuál es la moda, cuál es el hashtag del momento, y me adapto. No, porque vos estás pensando en estudiantes que van a ejercer una profesión los próximos 30, 40, 50 años y los querés con la cabeza lo más abierta posible, con una formación básica sólida. Que bueno, obviamente esto no significa que no haya que actualizarlo, obviamente. Pues porque hay avances en la profesión, hay avances de investigación, se expande la frontera. Probablemente hoy tenés que trabajar con más herramientas empíricas que hace 30, 40 años, porque antes no había tanto para analizar y hoy tenés mucho más para estudiar. Así que yo en ese sentido, obviamente, cuando era estudiante era más crítico que ahora, porque lo veía de otra manera, lo veía más en ese contexto. Hay cosas que uno, obviamente, después la experiencia te va haciendo entender otras cosas distintas o verlas de manera alternativa. Pero yo en ese sentido, por lo menos voy a decir, la UBA, en lo que refiere a economía, me parece que siempre ha estado bien orientada o bien rumbeada. Después, obviamente, uno puede discutir, darle más peso o no a esta materia. En la última reforma se discutió un montón si estaba bien eliminar cuentas nacionales como materia obligatoria. Cuentas nacionales, como decía al principio, era casi una especie de materia emblemática, ¿no? La primera materia que estudiábamos los economistas como tales. Entonces, pasar la optativa a mucha gente le hizo ruido. Yo creo que no es una mala decisión. En general uno ve en otras universidades de Argentina y del mundo no es una materia obligatoria, era un sello nuestro. Pero bueno, no puedo decir, es opinable. Y seguramente si acá estuviera sentado Juan Carlos Propato diría lo contrario. A mí es una persona que respeto muchísimo, aprecio mucho, un gran profe de esta facultad, que conoce mucho del tema. Pero bueno, al punto que voy es que mi visión es que es importante revisar cada tanto lo que se estudia, cómo se estudia, también ver qué ocurre en el mundo, no quedarse. Yo no creo en que tengamos que formar economistas folclóricos, ¿no? Que solamente tengan una formación para acá, sino que, bueno, que puedan dialogar con las diferentes escuelas y formas de ver la economía de todo el mundo. Porque me parece que eso es lo que forma economistas con esa cabeza, ¿no? De poder adaptarse a los tiempos que se vienen y poder proponer nuevo conocimiento y nueva práctica profesional. Para mí la universidad en general tiene un papel clave en el mundo que se viene. Un mundo lleno de incertidumbres, más que nunca, a nivel tecnológico y político. Me parece que es fundamental la universidad como espacio, primero de formación, lo que hablábamos hace un ratito, de formar jóvenes que realmente puedan abrir la cabeza y puedan tener herramientas renovadas para enfrentar lo que se viene, pero también fundamentalmente una universidad que se comprometa desde el punto de vista de la producción de conocimiento, tanto con quienes tienen que tomar decisiones de política pública, los policymakers, los diferentes sectores de la política, que puedan tener buenos insumos generados por las universidades, y al mismo tiempo tener un papel mucho más activo en lo que tiene que ver con la interacción con el sector privado, que es un tema medio tabú en la historia de la universidad pública. Yo reivindico mucho el modelo argentino, el modelo de universidad pública, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que se hace. Tengo muchas críticas, no suelo hacerlas públicamente porque hoy estamos viviendo un ataque a la universidad pública de manera descarada,
por parte del actual gobierno, y entonces creo que estas discusiones hay que tenerlas sobre todo puertas adentro, pero hay que tenerlas. Mencionaba uno, hay un sector de la comunidad universitaria que tiene un prejuicio con el sector privado, que piensa que la universidad tiene un conocimiento que si lo comparte o arma muchos proyectos en el sector privado se contamina, y creo que no es así. Por el contrario, creo que una de las funciones que tiene que tener la universidad pública es transferir tecnología al sector privado, y por supuesto en condiciones que también se beneficie, no, nunca ser el Estado bobo que comparta y no se quede con nada, ¿no? Pero siempre pongo un ejemplo, ¿no? Yo visité hace unos años un centro de bioenergía en Finlandia, y me quedé sorprendido que me decía el jefe del centro de investigaciones que todo lo que hacían tenía que tener como objetivo final alguna aplicación práctica en el mundo productivo. Que obviamente escribían el paper, porque el paper era un subproducto, no era el fin en sí mismo. Y que entonces ellos tenían la necesidad de contribuir al desarrollo, en ese caso del sector forestal y energías renovables, y toda una cadena industrial muy avanzada, muy interesante lo que hacían, donde, bueno, obviamente ellos expandían conocimiento, transferían tecnología, obviamente se beneficiaban, porque parte de lo que era el proceso de patentamiento se le generaba regalías a ese propio centro de estudios, a la universidad. Es un tema que hay que discutirlo internamente con seriedad. A mí me parece que muchas veces en la estrategia de investigación, bueno, hay un montón de investigadores que hacen un montón de cosas súper interesantes, pero de manera muy, muy aislada, sin tener un proyecto, una coordinación que diga, bueno, esta investigación tiene como objetivo, en definitiva, promover que estos sectores productivos, este esquema de política pública, progrese, mejore y logre resultados en términos de desarrollo. La universidad, para mí, tiene en ese sentido también un objetivo muy claro, que es promover el desarrollo productivo del país. Y esa parte, digamos, una parte obviamente es formar profesionales, otra parte es producir investigación en general, otra es transferir tecnología, producir nueva tecnología. Bueno, y esto obviamente cambia por completo la forma de organizar el sistema científico tecnológico. Es un tema que no es solo la universidad, excede a la universidad, pero también tiene que jugar un papel súper importante. Este es uno de los temas que para mí va a ser nodal en la universidad pública en general, que es un sistema que muchas veces mucha gente se pregunta cómo funciona, cómo sobrevive, ¿no? Porque dice, con tan bajo presupuesto, hoy realmente la situación es dramática, ¿no? Porque hay docentes que están, no docentes, cobrando 40% menos que hace 2 años y medio, 3 años, muchos yéndose. Entonces se da algo medio particular, que es que en general, sobre todo en esta facultad de Ciencias Económicas, donde hay muchos docentes que no son de tiempo completo, la mayoría son de tiempo parcial, porque tienen su profesión, el estudio contable, los contadores, la carrera de economista, muchos que hacemos consultoría, o investigación, o trabajan en alguna empresa privada, sector público, pero siguen dando clases, porque te siguen teniendo un gran afecto y una vocación y una necesidad de mantener ese vínculo. Y entonces, bueno, esto es lo que en gran medida ha permitido que siga funcionando y con condiciones de excelencia. Hay muchos profesores de esta facultad realmente que tienen una carrera profesional y académica que es de excelencia y que obviamente te das cuenta que no vienen a dar clases por el valor del salario, ¿no? Que realmente debe representar un monto ínfimo sus ingresos. Vienen por vocación, por amor, por deseo de darle continuidad a este proyecto de universidad pública. Pero bueno, creo claramente que esto no significa, porque aparte en eso económica por ahí es una excepción, ¿no? En otras profesiones no es así o no es tan así. Entonces con esto no estoy diciendo que ese modelo sea sostenible eternamente. Digo, me parece que hay que combinar ambos factores, pero para redondear la respuesta,
que creo que me fui un poquito por las ramas, pero quería hablar un poquito de todas estas cuestiones, yo le asigno a la universidad un papel clave. Para que la pueda cumplir, necesita hacer un proceso introspectivo de mucho debate para ver cómo reorganiza algunos aspectos de su funcionamiento. No estoy diciendo que tenga que dar vuelta a todo, ¿no? Simplemente priorizar, ordenar y sobre todo, como ha ocurrido con algunas experiencias positivas, no digo que todo no es así, pero trabajar fuertemente en una universidad que esté muy comprometida con el desarrollo del país. La verdad que estoy muy contento, les agradezco que me hayan invitado porque yo le tengo un gran amor a esta facultad. Como les decía, entré en marzo de 1990, en julio de 1990. Se han pasado ya 36 años y la verdad es que nunca me terminé de ir. Me recibí, me quedé un tiempito militando en estas cuestiones del plan de estudios y graduado, después volví a dar clase como ayudante, después vine como profesor adjunto y bueno, permanentemente estoy en contacto y creo que es un lugar muy, muy potente, con mucha capacidad de generar conocimiento, de transformar y sobre todas las cosas, en este contexto de ataques, es un lugar donde si algo encontré siempre es pluralismo. Digo esto porque a veces se dice, no, la UBA, que baja línea, adoctrinamiento, es lo más lejano a eso. Si hay algo lejano al adoctrinamiento y a la bajada de línea, eso para mí es la Universidad de Buenos Aires, por lo menos lo que yo conozco acá en la Facultad de Ciencias Económicas. Después, como todo, estará el que diga, no, pero falta más de tal visión de la economía, o sobra un poco de esto. Son opiniones personales válidas, ¿no? Todas deben ser escuchadas. Lo que no se puede decir es que haya pensamiento único, que no haya espacio para buenos profesores de diferentes corrientes, sobre todo porque yo me acuerdo un profe que tuve en esta facultad, Alfredo Canavese, que nos daba teoría del crecimiento económico. Me sigo acordando de más profesores, también profesor muy bueno, muy buen docente, ¿no? Yo lo criticaba mucho en algunas visiones que tenía, pero una persona extremadamente honesta, intelectualmente honesta, y muy buen profesor, muy buenas clases daba. Y él decía, si vos me preguntás qué es mejor, tener el mejor plan de estudios, pero sin tener los profesores preparados para darlo, o al revés, preferís tener un plan de estudios que a lo mejor no es el ideal, tiene muchas falencias, pero con muy buenos profesores, dice, claramente vas a elegir lo segundo. Y tiene que pasar lo mismo también con la cuestión del pluralismo, ¿no? Yo prefiero toda la vida discutir con o escuchar a un economista ortodoxo, siendo que yo no lo soy, todos saben que no soy un economista ortodoxo, prefiero a un buen economista ortodoxo que a uno heterodoxo flojo, que no domina su campo de estudio. Bueno, a esto me refiero. Me parece que siempre lo que hay que buscar es tener un buen nivel académico, gente que se actualice, que esté produciendo en lo posible nuevo conocimiento, que tenga buena práctica profesional y obviamente buscando amplitud de visiones, ¿no? Sobre todo para darle a los estudiantes, primero que conozcan el mundo real, que sepan que el mundo real no hay una visión excluyente, sino que hay varias, y segundo para que también hagan su camino, ¿no? Entonces que puedan, teniendo buenos profesores de diferentes procedencias o miradas de la economía, bueno, poder formarse en esas diferentes visiones. Creo que buena parte de esto, o de manera muy razonable, está presente aquí en esta facultad, así que me gusta mucho seguir viniendo y les agradezco este espacio que me han dado.